Buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a ver el sistema osteomuscular, asuntos muy importantes a tratar sobre este tema. En especial los jóvenes que van a ser futuros padres, es importante que en el momento de la gestación la mujer debe de alimentarse bien para que su hijo, que está desarrollándose en su vientre, formando célula, pueda formar células fortalecidas con una dieta adecuada, correcta, equilibrada, de frutas, de minerales, de pescado, para que las células se desarrollen de forma fortalecida para cuando lleguen a su vida adulta. Bien, el esqueleto humano normalmente está conformado por 206 huesos. Ahí en unos libros dice 208, pero en los libros de anatomía están 206 huesos, solo que se hayan descubierto 2 nuevos. Bien, 200 huesos del esqueleto humano. El esqueleto humano está conformado por cabeza, por tronco y por extremidades. Tenemos así un esqueleto axial que justamente lo conforma la cabeza, el cráneo y la columna vertebral. Un esqueleto apendicular que está formada por las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Estas extremidades superiores mediante la cintura escapular y las inferiores sostenidas por la cintura pélvica. Bien, los huesos de la cabeza son huesos planos, son huesos que guardan y protegen una sustancia llamada la masa encefálica. Estos huesos del cráneo son huesos planos, huesos que no se mueven, de una articulación fija. Luego tenemos la columna vertebral, formada por 33 vértebras. La columna vertebral, esta columna vertebral protege a la médula espinal. Están formadas por vértebras, 33 vértebras, las cuales están unidas por discos intervertebrales. Luego tenemos el tórax que está conformado hacia adelante por el hueso esternón, un hueso plano. Aquí me lo estoy tocando, el hueso esternón que llega hasta aquí, que es este. De este hueso esternón se articulan las costillas, 7 pares de costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman? Porque están articuladas directamente al hueso esternón. Y por atrás 7 vértebras verdaderas, 3 vértebras falsas, que por un cartílago se unen al esternón. Y luego tenemos 2 pares de costillas flotantes. También tenemos en la zona, la cintura pélvica, tenemos los huesos coxales, que es la unión de 3 huesos: el hueso coxal, el hueso ilión y el hueso isquión. Coxal, ilión e isquión. Hacia adelante estos huesos se unen formando lo que se llama el pubis. Luego tenemos el hueso fémur, que es un hueso largo. Este hueso fémur tiene una articulación con la rótula, que es lo que nosotros llamamos la rodilla. Aquí es más visible la rótula. La rótula que forma la rodilla. Y luego tenemos el peroné de este lado, el peroné hacia la parte externa y la tibia hacia la parte interna, el peroné y la tibia. Y luego tenemos los huesos, que no me alcanzó el dibujo. Tenemos los huesos del talón, que se llama el tarso. Luego tenemos el metatarso, que es la planta del pie, los huesos largos. Y luego la falange. No me alcanzó y por eso no están dibujados. Bien, la jaula torácica, conformada por el hueso esternón, por las costillas, guardan y protegen al corazón. Y entre ellos tenemos a los pulmones, al corazón y parte de las vísceras, el hígado en esta zona, el vaso, los riñones hacia atrás. Bien, estos huesos están clasificados. El cuerpo humano tiene 4 tipos de huesos. Huesos cortos,
como los huesos del carpo. El carpo es la zona que forma la muñeca, el carpo. Este dibujito lo hice y no está, pero bueno, ahí para enseñar. El carpo, que es que forma la muñeca, son huesos cortos. Se caracterizan porque sus medidas son iguales. La longitud, el espesor y el ancho son iguales. Huesos irregulares, como los huesos de las vértebras, se llaman irregulares porque presentan prominencias y presentan hendiduras. Por lo tanto, es un hueso irregular. Ejemplo, los huesos de las vértebras. Luego tenemos los huesos largos, como el húmero, como el radio, el cúbito, el radio. ¿Ya? Son huesos largos. Huesos largos también es el fémur. Huesos largos también son la tibia y el peroné. Ya dije aquí, la clavícula también, hueso largo. Los huesos largos se caracterizan porque tienen su longitud, es mayor, es predominante su longitud a su ancho y a su espesor. Luego los huesos planos que generalmente forman los huesos de la cabeza y de la cara. Ya, los huesos planos se caracterizan porque son iguales, su longitud y su ancho, y su espesor es pequeño. Bien, estos huesos del cráneo forman una bóveda y guardan la masa encefálica. Además de guardar la masa encefálica, los huesos de la cabeza están guardando también los órganos de los sentidos. Ahí tenemos la vista para ver, aquí en el temporal el oído, tenemos también el olfato, tenemos también el gusto, están en la cabeza. En la cabeza, ¿bien? Las articulaciones. Este esqueleto está formado por huesos que están articulados. ¿Qué es una articulación? La articulación es la unión de dos o más huesos que se articulan. Estos huesos que se articulan, hay unas articulaciones que están los huesos unidos, pero que no se mueven. Ahí tenemos la primera clasificación, articulaciones inmovibles. También se las conoce con el nombre de sinartrosis, es decir, sin artrosis, sin movimiento. Una característica de esta articulación sinartrósica, sin movimiento, es la articulación de los huesos de la cabeza. Aquí tengo el frontal, que está articulado con los dos parietales, y esta articulación jamás se va a mover. Por eso se llama sinartrosis, articulación fija sin movimiento. Luego tenemos las articulaciones semimovibles, que se las conoce también con el nombre de anfiartrosis. Estas anfiartrosis, aquí voy a dar un ejemplo. Aquí tengo el cuello, estoy haciendo ligeros movimientos hacia adelante, hacia atrás, ya, a los lados laterales. Es una articulación semimovible, también conocida con anfiartrosis, porque tienen ligeros movimientos. Luego tengo la última, las articulaciones móviles. ¿Qué significa? De gran movimiento. Tiene el nombre de diartrosis. He aquí una articulación móvil o diartrosis, la unión del húmero con la clavícula y el omóplato. Puedo mi brazo moverlo y estoy teniendo una gran articulación con un gran movimiento o diartrosis. Bien, este sistema esquelético sirve de locomoción, es decir, para el movimiento. Este movimiento de locomoción está dado con mayor preponderancia con las extremidades inferiores. Las extremidades superiores sirven para la aprehensión, para la gesticulación, y las inferiores para la locomoción, es decir, el movimiento, el traslado. ¿Qué más puedo decir de este hueso? Ya, estos huesos en los niños no están completamente, presentan una osificación. Los huesos en los niños presentan mayor preponderancia y presencia del cartílago. Eso no había mencionado. Los huesos tienen huesos duros
y huesos cartilaginosos. Los huesos cartilaginosos, como por ejemplo el oído, aquí tenemos un cartílago, aquí tenemos la fosa, la nariz, que está formada por hueso cartilaginoso. El cartilaginoso está formada por membranas, es movible, y las células que los conforman son los condrocitos. En cambio, los huesos duros, sus células son los osteocitos. Estos huesos en los niños tienen preponderancia el cartílago. ¿Por qué? Porque le permite al niño desarrollar y crecer. El cartílago está en una preponderancia de función de agua en el 60% y el 40% de sustancias minerales. Tal es así que cuando un niño se cae y se rompe un hueso, el hueso se le puede otra vez restaurar solito, solamente acomodándolo el hueso como estaba y es, y solito se vuelve a osificar, se vuelve a articular, porque el niño todavía su sistema de osificación no está conformado completamente hasta cuando uno llega al estado adulto, que ahí sí que si se fractura, pues hay que operarle para ponerle el hueso en su lugar. Bien, hay enfermedades que se producen en estos huesos. Tenemos la luxación. ¿Qué es una luxación? Llamamos que una persona ha tenido luxación, los deportistas. Es cuando se le han roto los ligamentos que se tienen en esa articulación, se rompen los ligamentos y el hueso se mueve de su lugar. Si aquí tienen una articulación, dice, se rompen los ligamentos y el hueso se mueve de su lugar. Ahí tenemos una luxación. ¿Qué es un esguince? Un esguince sucede parecido. Los ligamentos se rompen, pero el hueso no se mueve de su lugar. El hueso queda en su mismo sitio. Solamente ha habido rotura de ligamentos. Entonces tenemos una luxación, tenemos que es un esguince. Ahora, los huesos también se rompen. Hay fracturas. Se dice que una fractura, cuando no se mueve de su sitio. El hueso se ha quebrado, pero queda ahí mismo. Se ve la raya de la quebradura. Se llama una fractura sinovial. Una fractura sinovial parece que es. Bien, pero cuando el hueso se mueve, se ha fracturado y se mueve de su sitio el hueso, tenemos una fractura completa. Ya. Y tenemos una fractura completa y expuesta. Cuando el hueso ha habido la fractura, se rompe y se sale de su sitio y sale fuera de la piel. Una fractura expuesta. ¿Ya? Bien, entonces tenemos las fracturas de sutura o sagital, cuando simplemente se ve la línea de donde ha habido la fractura. ¿Ya? Bien. ¿Qué más puedo decir de estos huesos? La cintura escapular está formada por la clavícula por atrás, el omóplato, este hueso que parece triángulo aquí atrás, este hueso, el omóplato y el húmero. Esto es la cintura escapular, la clavícula, parte del húmero, el omóplato. Esto es lo que forma la cintura escapular, que está sosteniendo justamente a este hueso llamado húmero. Este húmero tiene aquí una articulación en bisagra con el radio y el cúbito. Aquí tenemos la cintura pélvica conformada por los huesos coxales, la zona del isquión, el hueso fémur, y que ya forma la extremidad inferior, el fémur, la rótula, el peroné y la tibia. Bien. Húmero, cúbito, radio, el carpo forma la muñeca, el carpo de huesos planos, la falange, el metacarpo, carpo, metacarpo, falange, falangita y falangeta. Este dedo solamente tiene dos falanges, una y dos, nada más. Las demás tienen tres falanges.
1, 2 y 3. Este es el metacarpo. Bien, estos huesos, para que tengan esa propulsión de movimiento, están acompañados de los músculos. Los músculos están insertados en él mediante ligamentos y le producen esa fortaleza de movimiento, esa fortaleza de empuje, esa fuerza de retención o de manipulación o de movimiento. De ahí que es un sistema locomotor. Cualquier inquietud, estoy a las órdenes, que me pueda llamar y preguntar. Muchas gracias, buenos días.